Hola, ¿qué tal amigos? Feliz viernes, gracias por acompañarnos. Estamos en el primer viernes de febrero 2020. ¿Ya leyeron su primer libro? ¿Qué tal les fue? ¿Leyeron Seda de Alessandro Barico? No se vayan porque hoy justamente vamos a hablar de este reto lector que estamos lanzando, Mood TV 2020, y del libro que vamos a leer este febrero. No se vayan, vamos a revelar, acuérdense que dijimos que este mes vamos a leer a un premio Nobel de Literatura, así que si quieres saber cuál es el libro que vamos a leer en febrero, no te vayas. También hablaremos de un tema increíble que es la educación financiera para niños y temas como innovación, creatividad, que tanto nos hace falta en nuestra sociedad, tanto hace falta hacer esa cultura y hacer esa conciencia a los padres de familia, a las escuelas y por supuesto a nuestros niños para la vida, educación financiera para la vida, creatividad, innovación para la vida. Hoy tenemos un gran invitado, experto en estos temas que nos hablará, presentaremos su libro, así que no se vayan, va a ser un gran programa. Yo soy Lina Lozano y esto es Los Libros de Lina. Acompáñenos. Y regresando, lo prometido es deuda. Hoy hablaremos del libro del mes que tenemos preparado para todos nuestros seguidores y que van a estarnos acompañando a lo largo del año en estas lecturas. Y el libro que hemos seleccionado, como habíamos comentado, que vamos por temas, y este mes nos toca el tema de premios Nobel, elegimos a una mujer canadiense, Premio Nobel de Literatura 2013, y ella es Alice Munro. Les platico un poquito de esta canadiense, Alice Munro, que recibe el premio en octubre de 2013. Y Alice Munro ha sido llamada como la genio en las letras de los cuentos breves. Y eso ha llamado la atención porque es la primera vez que se da un premio Nobel de Literatura a una mujer que escribe cuentos breves, pero se ha distinguido por ser una escritora magistral, y si algo la caracteriza un poco es hablar de la vida cotidiana, de lo cotidiano, pero atrás de lo cotidiano está justamente la maestría de la vida. Ella a lo largo de su vida ha escrito una colección de cuentos cortos, 15 tal vez, y el libro que vamos a presentar el día de hoy es... se me fue el nombre del libro. Es, perdón. Bueno, seguimos. Ahorita me emocioné mucho porque tengo aquí un gran invitado, pero les sigo platicando de nuestra escritora, Alice Munro, que hay una anécdota simpática con esta escritora que nos platican que cuando le anunciaron que era la merecedora del Premio Nobel de Literatura, ella no pudo recibir la llamada, estaba visitando a su hija en Canadá y no tuvo oportunidad de recibirlo. Le tuvieron que dejar el nombramiento o el anuncio de que estaba siendo a merecedora del Premio Nobel de Literatura a través de su contestador. Y fue su hija que la fue a despertar a medianoche a darle la gran noticia de que estaba siendo pues honrada con este gran premio, el Nobel de Literatura. Y bueno, a partir de ahí ella, que no era una escritora muy conocida, a partir de ahí su fama se catapultó y hoy en día prácticamente podemos encontrar toda su obra ya traducida al español, muchas colecciones de libros. Ella ha sido fiel a este tema, ha sido como constante y también ella en algunas entrevistas comentaba que a ella le hubiera encantado escribir más novelas, pero la verdad, sus tiempos no le daban. Mamá, empresaria, ya tenía una librería junto con su esposo en Ontario. Entonces, de pronto la vida no le daba y en los espacios en que sus hijos estaban dormidos, pues ella se ponía a escribir estos fragmentos de la vida increíbles. Y fue fiel a eso. Sin embargo, estos espacios y esta característica que tiene Alice Munro de retratar la cotidianidad de la vida, son lo que la ha caracterizado y lo que la ha catapultado, porque si nosotros nos ponemos a ver qué implica la cotidianidad de la vida tiene márgenes, límites que te van llevando hacia un destino, pero que de pronto
tiene vueltas al destino, tiene azar, y son estas cosas que te sacan de la cotidianidad, lo que te vuelve a resetear. No sé, matrimonios, algún deceso, alguna llegada de alguien. Y eso es lo que retrata Alice en sus libros. También se caracteriza porque sus personajes se repiten en sus relatos. O sea, si no es una historia continua, de pronto esos personajes se van repitiendo en diversas etapas de su vida y nos los va contando. Entonces podemos leer sus relatos de manera separada, pero van teniendo esta congruencia, este ritmo. Y hoy, como les comentaba, vamos a platicarles de este libro que estamos lanzando, de Alice Munro, que es, Dios mío, Mi vida querida. Mi vida querida, que en inglés era Dear Life, y yo creo que hubiera quedado perfecto, o sea, como Vida querida. Sin embargo, ella decidió llamarlo Mi vida querida, y Mi vida querida es una serie de relatos increíbles, en donde los últimos 4 relatos son un poco autobiográficos y nos muestran un poco de la vida de esta autora. Entonces, los invitamos a leer Mi vida querida. Invitamos a todos los amigos de Mood TV, a todos los conductores, a todos nuestros seguidores de los libros de Lina, del Club de Lectura Literis, a seguir este libro increíble de esta autora canadiense, Mi vida querida, que es una hermosa colección de cuentos donde nos acecha desde el pasado y también desde el futuro. O sea, nos va atrapando con una sutileza increíble, que justamente pareciera que este reflejo de la vida cotidiana. ¿Saben? Cuando comencemos a leer Alice Munro, vamos a poder transportarnos a esos espacios en donde ella vivía, en Canadá. Vamos a poder sentir este frío gélido de pronto que hay en esas tierras. Vamos a poder sentirnos pisando las hojas en Canadá y viviendo la vida de estos personajes que nos van a dejar con esta sensación de reflexión intensa cada vez que terminemos uno de estos relatos. Así que, amigos, no se pueden perder, por favor, Mi vida querida en este mes de octubre. Y como les comenté, hoy tenemos un gran tema porque vamos a hablar de innovación, de educación financiera para niños, y para ello tenemos a un gran experto que nos acompaña hoy, Bogart Montiel. Él es licenciado en Derecho, graduado con mención honorífica, egresado de la UNAM, especializado en Derecho Empresarial en la Universidad Autónoma de México, con una maestría en la Universidad Panamericana. Él ha trabajado y gran parte de su experiencia es en la iniciativa privada, en grandes despachos de renombre. Sin embargo, ha tenido también puestos muy importantes en la parte del sector público. Hoy en día está dirigiendo la parte de administración en el INE, y nos trae un gran tema que es el tema de la innovación, de la creatividad, de la educación financiera. Y pues doy la bienvenida a nuestro gran invitado, Bogart Montiel. Bogart, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hombre, un placer estar con todos ustedes. Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en la que nos vean, porque aunque en este momento es la mañana aquí en México, sabemos que a través de las redes ya podemos ser vistos en todo el mundo en distintos tiempos, así que agradecer, Lina, la oportunidad de estar aquí en tu programa. Los libros de Lina. Hoy podría ser los cuentos también, los ¿verdad? Cuentos de Lina, hablando sí, claro. de Alice Munro y, por supuesto, el cuento del que ahora platicaremos. Así que un gran placer estar con todos ustedes y poder conversar acerca de esta pasión de escribir y leer, que sin duda alguna abre universos a los seres humanos. Abre universos. Y sé que tú has sido un gran escritor y que antes de escribir libros para niños, que es el tema que tenemos hoy de la innovación y la educación financiera para niños, hay algo atrás de esto. Tú arrancaste con unos libros
en tu desempeño profesional, en la iniciativa privada y luego en el sector público, escribiste unos libros como que es La innovación pública, en donde hablas justo de eso, de la innovación, de qué nos detiene, qué es eso que no nos deja brincar, a hacer y a conseguir y a perseguir nuestros sueños, qué son esas limitantes que no nos dejan avanzar. Fíjate que mi abuelo decía, nunca digas no puedo. Y me lo decía así, si tú dices no puedo, tu cerebro deja de pensar. Mejor cámbialo por cómo le hago. En ese cómo le hago vas a dar tantas vueltas a tu mente que en una vas a encontrar la respuesta. Y agregaba, si no puedes solo, llámame y te ayudo. Inteligencia colaborativa. Entonces, lo primero que hay que saber para poder innovar es que todos podemos innovar. Es decir, de pronto se nos hace creer que la innovación o la capacidad de innovar y de crear es un don, es una cosa de cromosomas, o si tus padres fueron innovadores, entonces tú puedes ser innovador. La realidad es que no, todo mundo tenemos en nuestro ADN la capacidad de mejorar las cosas. En su acepción más sencilla, innovar tiene que ver con hacer las cosas de una nueva manera. Y además tiene grandes flexibilidades porque tú puedes considerar innovación incluso lo que ocurre en otras latitudes del mundo o en otras empresas, siempre que no esté ocurriendo en tu entorno. A esto, por ejemplo, los hermanos Tom Kelly y Jim Kelly, fundadores de la empresa IDEO, le llaman justamente transpollination o transpolinización de la innovación. Es esta gente que sale del país de pronto, que cambia de organizaciones y que cuando llega a la nueva dice, oye, pues de la que yo vengo hacíamos esto mejor y daba resultados, apliquémoslo acá. Así que en efecto hay que pensar, hay que creer que podemos innovar, hay que soñar, hay que ser rebeldes, porque también en la rebeldía es donde cabe la innovación. Cuidado, no estoy invitando a niños y jóvenes a ser rebeldes solo por locura, por maldad, sino hay que cuestionar el statu quo. Si tú actúas de manera tradicional, es justamente lo opuesto a la innovación. Lo segundo, no creas que tú no puedes innovar, no creas que es un don. La innovación es un procedimiento que, para resumirlo rápidamente, amigos y amigas, tiene que ver con 3 etapas. La primera etapa es la de ideación, donde se necesita de gran creatividad. Y ojo, esa también la tenemos, solo hay que despertarla y como un músculo hay que estarla ejercitando. ¿Cómo puedes algún ejercicio de creatividad? Hay quienes agarran un diccionario y al azar lo paran en una palabra y luego en otra. A partir de la combinación de esas 2 palabras puedes empezar a generar ideas. Así, por ejemplo, surgió el burkini. La primera palabra que detectaron era la burka, pues velo que se usa en el Islam, y la otra fue bikini. Y entonces, antes de que se inventara el burkini, lo que usaban era ropa normal con el velo encima, incluso para entrar al mar. A partir de la fusión de estas palabras, crearon el famoso burkini, ya una prenda mucho más cómoda para poder ingresar al mar y respetar los principios del Islam, por supuesto. Entonces, ahí les dejo por alguna de estas formas de generar la creatividad. Y entonces creas, lanzas el producto y esperas generar un valor. Un valor que en el mercado de lo privado pues debe ser una ganancia, y en lo público o social debe ser justamente un valor social, el beneficio social, la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, por ejemplo. ¿Sabes? Sí. ¿Cómo es que, platícanos un poco, cómo es que nace en ti todo este deseo de estos temas? O sea, ¿qué te lleva? ¿Qué leías? ¿Qué hacías cuando eras un niño que te va moviendo hacia a abrir los ojos a este mundo de la creatividad, de la innovación? Pues mira, te puedo decir que fui un niño muy inquieto, el que siempre
siempre quería tener mi propio dinero. Así que desde hacer chicharrones, embolsarlos, tocar de puerta en puerta y venderlos, así como también lavar autos de los vecinos para hacerme de dinero. Y con ese dinero lo que yo hacía era comprar historietas. Compraba Cantinflas, en ese entonces el Capulinita, seguro, perdón, ya estoy revelando mi edad, pero sin duda alguna todas estas historietas me daban lugar a la imaginación. Después, por supuesto, mis padres me acercaron libros, ¿no? Recuerdo mucho los cuentos de Andersen, de Christian Andersen. Yo creo que El Principito es sin duda un libro que debe ser muy recurrente y que sin duda invita a la gran imaginación. Pero también fíjate que leía muchos manuales de hágalo usted mismo. Ya sabes, desde la construcción de un cajón, de un mueble, de cómo hacer un hoyo sin que la broca atravesara la pared. Todas estas cosas me inquietaban mucho, ¿no? Creo que en todo esto estaba imbuido la capacidad creativa. Y luego, pues déjame decirte que pues mi papá me llevaba a trabajar con él a su empleo, donde él llevaba el área de sistemas. Entonces, tuve la gran oportunidad de conocer a muy temprana edad, estoy hablando de entre los 10 y, no, como 9 y 14 años, en los que yo vi la evolución de los sistemas de cómputo. Desde cuartos más grandes de este en el que hoy estamos, donde solo se alojaba una sola computadora y que caminaba lentísimo y con cintas y discos, tarjetas perforadas, hasta ir viendo cómo aparecían los disquetes ya más pequeños, hasta la aparición ya temprana del CD. Y eso me permitió ver cómo la tecnología era capaz de transformar la realidad. Hoy se piensa en materia de innovación que, y ojo, ahí quiero quitar otro mito, innovar no necesariamente es el uso de tecnología. Se innova cuando se modifica un formato, claro. Se innova cuando se modifica un proceso, pero lo que sí reconoce la teoría de la innovación es ya que los cambios disruptivos se dan mucho más sencillo en el uso de la tecnología. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama From Zero to One, en el que básicamente se señala que la tecnología es lo único que produce ese ansiado milagro de hacer más con menos. Muy interesante. Estamos en un club de lectura, así que muy importante citar varios de ellos. Y bueno, pues es ese ambiente en el que crezco. Debo decirles que quizá como a muchos de ustedes, y ojalá a algunos les sirva para dimensionar la toma de decisiones, mi papá trabajó mucho, de modo que se le extrañaba en casa. Y bueno, pues yo no decidí ser ingeniero en computación porque pensaba que serlo era estar siempre en una oficina y trabajar mucho y no ver a tu papá. Por eso decidí estudiar Derecho, lo cual me dio una gama de conocimientos adicionales. Y bueno, pues justo este es el entorno en el que crece Bogart Montiel y que fue dando lugar a la creación de los libros que hoy presentamos. Qué increíble, Bogart. Vamos a ir a una breve pausa, pero quisiera que fuéramos ahí planteando esta pregunta. ¿Qué pasa cuando ya eres un abogado y entras a estos despachos? ¿Qué empiezas a ver? ¿Qué empieza a mover tu mente claro, muy hacia estos temas? Sí. Amigos, no se vayan. Estamos aquí en los libros de Lina con Bogart Montiel. Estamos hablando de innovación, de educación financiera. No se vayan. Regresamos.
Amigos, estamos de regreso aquí en los libros de Lina con Juan Borgar, con sus libros. Y te preguntaba, ¿qué pasa cuando entras allá a trabajar en estos despachos? ¿Qué ves? O sea, ¿por dónde se empieza a ir tu mente, Borgar? Déjame ir un paso antes porque esto me parece que nos va a dar pie a explicar el proyecto Soy Thinky. Miren, afortunadamente tuve que trabajar desde el tercer semestre de la carrera. Eso me abrió un panorama muy diferente a quien solamente estudia y al final busca cómo trabajar. Y digo afortunadamente porque pues yo tuve mi primer hijo a los 21 años, estaba en el quinto semestre de la carrera y eso, amigos, les digo a todos los que estén en circunstancias similares, te deja dos caminos por delante. O te echas a la cama a lamerte las heridas o te pones las pilas y buscas sacar adelante a tu persona y a los que vienen. Ya no estás solo, así que úsenlo como motor. De manera tal que termino la carrera y pues yo ya estaba insertado en el trabajo regular, ya sabes, patrón, empleador, y ahí como que ir ascendiendo poco a poco. Como en muchas carreras, los pasantes de derecho, pues la verdad es que no ganas mucho. La promesa siempre está en que una vez que te titules y tengas práctica, podrías o poner tu propio despacho o llegar a ser socio del que trabajas. O finalmente, como en mi caso, que yo migré hacia el servicio público. Fíjate, trabajé en educación pública, en seguridad pública, en salud pública y ahora justamente en el Instituto Nacional Electoral. Y fíjate que lo que yo vi en los despachos y ese paso de lo privado a lo público es fundamental en mi formación porque yo empecé a ver cómo en los despachos se hacían cosas que sonaban innovadoras. Empezaba el uso de la computadora, empezaba el uso del diseño de machotes o formatos para la generación masiva de documentos, pero también se pasó del registro a mano en tarjetitas donde de cada caso apuntabas, pues tal día se escribió esto y tal día se contestó esto, a hojas de Excel y al uso más importante de, todavía al principio del fax y después sin duda alguna del mail. Y entonces cuando yo voy a uno de esos despachos donde se generaba la atención de muchos expedientes al mismo tiempo, detecto que hay la posibilidad de homologar. Y ahí es donde surge mi primera inquietud de generar procesos, de ver la importancia de los procesos y de darte cuenta de cómo el seguimiento de un proceso garantiza una calidad. Piénsese, por ejemplo, en el caso de esta hamburguesería famosa de la M, donde todas las hamburguesas en cualquier parte del mundo saben igual, pues debido justamente al proceso que se sigue. Así que ahí hago mi primer manual de procesos para este despacho en el que trabajaba. Y cuando llego a educación pública, que es mi primer puesto o encargo público, me doy cuenta que en el gobierno se seguía utilizando papel y lápiz, que el correo se usaba poco, que había poca capacitación para el uso de computadoras. Y entonces me pongo la meta de modernizar el espacio en el que yo estaba. Allí diseñamos un primer sistema que se llamaba Sistema de Seguimiento de Convenios y Contratos, que afortunadamente fue premiado por un premio de innovación y un montón de cosas que le pasó alrededor a ello. No, claro, no sin obstáculos que vencer. Convencer al jurídico fue un problema. Y ahí para mis amigos abogados les digo, yo soy abogado, pero hay que romper paradigmas, ¿eh? En las facultades de Derecho nos enseñan a ser muy conservadores y eso no se lleva con la innovación. Así que, abusados, tomen y ténganle todo el respeto a la base legal, pero también vean cómo modificarla y cómo ir más adelante. Justamente esto ha generado inclusive que hay un principio de derecho que dice que el servidor público solo puede hacer aquello que le está permitido. Y eso lanza la idea al servidor público de que ya todo está dicho, de que el Estado ya está en su forma más acabada. Entonces ahí el tema de innovación y creatividad se ve súper coartado. Exactamente. Pero yo lo que les digo es, las normas
en un porcentaje mucho más alto dicen qué debemos hacer, pero no dicen cómo. Y en el cómo es donde cabe justamente la innovación, ¿no? Claro. Entonces, pues lo que conozco en los despachos, lo empiezo a aplicar, ahí transpollination, ¿no? Claro. En las oficinas sector público. públicas, y a partir de ahí empieza una sed por modificar el servicio público, por hacer que se acorte la brecha entre la forma en la que los seres humanos actuamos en la vida privada. Pienses en el uso de este aparatito en el que puedes tener comida, ropa, libros, medicinas, casi cualquier cosa que necesitas, habitación, ¿no? Hasta la generación de relaciones humanas, ¿no? Pero en la parte pública vamos muy lentos. Ahora puedes generar el acta de nacimiento, la CURP, la cédula profesional y algunos otros trámites, ya dependiendo del estado que se trate, pero estamos todavía muy lejos. Muy, muy lejos. Y la verdad es que el Estado como institución, en esta fase de garantizar la satisfacción de las necesidades, requiere de las mejores mujeres y los mejores hombres pensando en cómo satisfacer de una forma más ágil las necesidades de la ciudadanía, Lina. Sí, sí, sí. La verdad es que, bien dices, estamos muy atrasados, muy atrasados. Entonces sí se requiere mucha educación en estos temas. Y por eso te quiero preguntar, Bogart, ¿cómo es que saltas de libros tan serios, tan trascendentes, a pensar en cambiar un poco tu mercado y pensar en los niños, en las generaciones futuras? Y empezar a través de un libro tan padre como es Juan-Tinky, que quisiera mostrarles, por favor, aquí a cámara, mis amigos de producción. Es un libro bellamente ilustrado. A ver, vamos aquí. Y es Juan-Tinky en busca del árbol del dinero. Exacto. ¿Cómo saltamos a Juan-Tinky? Mira, me gusta mucho cómo introdujiste el tema, porque dices, ¿cómo saltaste de un libro serio a una audiencia diferente, a un público diferente? Esto me lo dicen recurrentemente y hago esta reflexión. La verdad es que los 3 libros son serios, solamente uno está más documentado que los otros, ¿no? Pero, y esto lo digo por lo siguiente, a pesar de que son cuentos, no son cuentos para pasar el rato, son cuentos para aprender. Son un par de cuentos que son parte de un proyecto más ambicioso que tiene que ver con la generación de habilidades diferenciadoras. Pero regreso solo para justamente responder cabalmente lo que me preguntas. ¿Cómo salto de uno a otro? Miren, para mis amigos escritores y los que estén a punto de serlos, se van a dar cuenta de que cuando escribes un libro, pues uno tiene que leer, yo calculo, más de 100 para poder escribir el tuyo. Salvo que se trate, claro, de una novela que nace enteramente de tu cabeza y de tus experiencias. Cuando hablas de un libro que incluye alguna parte técnica, pues sabes que vas a salir a un mercado competitivo, a un mercado a veces poco explorado. Con mucho honor les digo que pues este libro es el 6º libro de innovación pública escrito en español y apenas el primero en México escrito por un servidor público. Hay otros títulos de innovación pública en español por mexicanos, pero escritos por asesores del gobierno. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que justamente te sobra material. O sea, tú empiezas a recopilar, a leer, y empiezas a escribir y te sobra material que, pues, uno como padre de los libros da tristeza que se vaya a quedar ahí en un cajón. Y justamente ahí ocurre una cosa que es el nacimiento de mis gemelos, que estaban por cumplir 3 años, y la necesaria reflexión acerca de mis primeros hijos, que tienen 23 y 21 años, donde justamente surge la oportunidad de comparar desde el buen punto de vista y decir qué tengo que enseñarles para que no les pase lo que me pasó a mí. ¿Y qué fue lo que me pasó? Pues que cuando salí de la carrera
yo en algún momento pasó por mi cabeza el poner mi propio despacho, pero no sabía hacer un presupuesto, no sabía cómo generar innovación, qué me podría hacer diferente, cuáles serían los procesos, los productos que ofrecería. Y eso me llevó pues básicamente a enrolarme con un patrón. Entonces, justo este material lo enfoqué para hacer el primero de los cuentos, que es Juan Finky y el camino a la innovación, donde muestro las etapas básicas con un lenguaje pues sencillo, un lenguaje fluido, a partir de la creación de la familia Finky. Juan Finky es un niño de 7 años que tiene una hermanita en la que la hermana de pronto le dice, el niño está metido en el iPad todo el día y en la computación, lo cual no está mal, pero vean lo que sucede en el cuento. Resulta que la hermana le dice, oye, Juan, ¿cómo se siente cuando la brisa del mar roza tu cara? Y entonces Juan Finky se pone a buscar en el internet pues cómo se siente eso, y encuentra poemas y encuentra cómo se genera la brisa y las olas y la luna y shalala, pero no puede decir qué se siente. Entonces empieza su proceso de ideación, de experimentación. Él coloca un ventilador y usa un rociador y pone a su a su hermana María en una posición donde al dispararle le caiga, y le dice que así se parece. Le dice, entonces en el mar hay muchos ventiladores. No, pues no. Y entonces empieza ahí toda una aventura para descubrir finalmente que, si bien es cierto, las tecnologías y la computadora nos ayudan mucho, todavía cosas que devienen del tacto y del gusto difícilmente se encuentran en un dispositivo. Con esto lo que se hace es reflexionar y que el niño aprenda y no olvide el proceso creativo. Y luego de ahí viene la inquietud esta de hablar sobre educación financiera para niños. Miren, por ahí del 94 recordarás que te regalaban y te llegaban tarjetas de crédito hasta sin pedirlas. Sí. Y que por el solo uso inicial de las mismas, pues ya estaba aprobada. De pronto tenías muchas tarjetas y topadas. A veces ni trabajaban todavía y ya le estaban ofreciendo Exactamente. tarjetas, ¿no? Ese fue mi caso. Sí. O sea, de pronto estaba súper endeudado. No quiero decir que haya sido irresponsable, porque pues como les he contado, era un padre joven, necesitábamos insumos para la casa, para los niños, pero también esta libertad o esta apariencia de tener con qué comprar, cuando todo el dinero de crédito es carísimo, pues me hizo reflexionar sobre si yo tuviera que enseñarle algo a los niños y jóvenes para enfrentar la vida, de lo más importante, sin duda, sería la educación financiera. Por eso surge el segundo de los libros, el Juan Finky y En busca del árbol del dinero, que bueno, tienen este título, En busca del árbol del dinero. ¿Cuántas veces han oído que les digan, el dinero no se da en los árboles? Claro, ¿no? por supuesto. Entonces este es otro cuento en el que justamente se detona para los niños, en primer lugar, que el dinero requiere de trabajo, ¿no? Porque a veces en México, con esta práctica del famoso domingo, pues la verdad es que habemos y hay padres y madres que se encargan de condicionar el domingo a ciertas actividades, ya sea labores en la casa o bien la exigencia de determinados comportamientos, pero hay quien lo da solamente porque es domingo, ¿no? Como un obsequio ligado a nada, sino solamente al paso del tiempo. Y es muy importante que desde temprana edad se le muestre al niño que el dinero no se da en los árboles, que se requiere trabajar. Y entonces en esta historia, fíjense que este es muy interesante, porque dentro del cuento se cuenta un cuento. Así es. Y entonces, pues ahí, sin duda alguna, Miguel Milas, que es el personaje del cuento paralelo, tiene que trabajar todo un día buscando unas famosas conchas de mar para poder obtener una semilla mágica que un mago le entrega,
y que a través de innovación, observación y sin duda alguna esfuerzo, le muestra cómo tendrá ese árbol del dinero, que no significa otra cosa más que el fruto del trabajo. Y después el cuento te va a decir a través de 6 cajas que justamente aparecen en la portada, estas que forman la palabra ganen, y que ahí les platico por qué tiene doble A. Pues es que resulta que las cajas son 6. La primera, sin duda, es la de cubrir las necesidades. La segunda es la de ahorrar. La tercera es la de apoyar a otra gente. La E es de seguirte educando, de educación, sin duda. Y al final te queda la G, que es los gustos. Solamente después de que cubres todo lo anterior, deberías pensar en eso. Si lo haces a la inversa, pues básicamente estarás descapitalizándote y generándote problemas. Cuando listé las cajas, vi que formaba la palabra ganen y por eso la pusimos en esa forma. Así que en este libro lo que pueden aprender es el valor que representa obtener el dinero y cómo distribuirlo para tener una vida financieramente sana. Haces mucho énfasis en algunas habilidades que son necesarias para alimentar el árbol del dinero. Sin duda. No sé si quisieras que abundáramos un poquito en estas, que ya nos habías mencionado, pero que creo que es importante que pongamos un poco de atención en. Pues mira, es muy importante, me concentraré en la más valiosa, que es que una vez que se tenga el dinero, pues se controle el ego, que no haya presunción y que no creamos que por lo que tenemos es por lo que valemos. De esta manera, el mensaje tiene que ver en el cuento que si a pesar de haber hecho todo lo correcto, regar el árbol, ayudar y shalala, si tú eres la perseverancia sin duda, si no alimentas esas otras fuentes o aún alimentándolas, tu egolatría es tal que te está haciendo daño el dinero, el árbol se seca inmediatamente y finalmente te quedas solo. Así que esa es otra de las enseñanzas que trato de lanzar en este cuento respetuosamente para justamente provocar pues que el dinero se vea como un medio, no como un fin, y que no somos lo que tenemos, sino somos lo que damos, lo que pensamos y sin duda alguna lo que creamos. Este es un proyecto que tiene que ser en conjunto con los padres de familia, Bogart. Sí, sin duda. Miren, imagínense que como Bogart en el 96 tenía 10 tarjetas topadas y le quisiera yo enseñar a mi hijo cómo ahorrar y cómo ser financieramente responsable. La verdad es que yo tuve que aprender a fuerza de golpes, de muchos sufrimientos para poder terminar con esas deudas correctamente. Y entonces en ese momento yo no estaba listo para enseñarle a nadie, ¿no? O sea, quien me creyera, pues probablemente lo llevaría al mismo error. No fue sino años después, a través de estudiar la maestría en Derecho Fiscal, la maestría en Financiero, Políticas Públicas y además irme encargando mucho más de los temas administrativos, que pude justamente escribir al respecto. Pues nos vamos a ir a un breve corte y vamos a regresar con Bogart para que nos platique por qué crees o dónde crees que está el secreto de poder enseñar a los niños educación financiera y cuál sería la importancia para la vida. Claro que sí. Regresamos en un momento, no se vayan.
Amigos, estamos de regreso aquí con Bogart Montiel y estamos hablando de el libro Juan Finky y el árbol del dinero. Y le comentaba a Bogart, ¿cómo podemos hacer los padres, sobre todo todos aquellos que tienen hijos pequeños, para impulsar y motivar y hacer conciencia a nuestros niños del tema de la educación financiera sin que esto les asuste o piense que es algo como que no es para ellos, sino hacerlo de manera natural y que se vaya integrando este concepto, este hábito a su vida? Muy buena pregunta. Mira, lo primero que yo creo es que hay que hablar de educación financiera con los niños. Y se me ha preguntado a partir de qué edad, y lo que les digo es tan pronto como vean que empiezan a entender. Por supuesto no le vas a hablar de tasas y de rendimientos, pero le vas a empezar a hablar de cuánto te cuesta, cuánto esfuerzo te cuesta generar el dinero y cómo luego cuando lo tienes, en qué lo gastas, cómo le pagas su escuela, su uniforme, su comida, su casa, Eso ¿no? generalmente no hacemos. No lo hacemos. Existe como un mito acerca de ser un proveedor o una proveedora y como que no creemos que les generamos preocupaciones, ansiedades. Y la verdad es que cuando no eres consciente de algo, inconscientemente puedes caer en un problema. Así que de lo más importante es empezar a hablar con ellos, dependiendo de su edad, acerca de este tema. Ahora, sin duda alguna, si la cuestión difícil empieza a ser que nosotros tampoco sepamos de ello, ¿no? Entonces, yo por eso lo invito a que lean este cuento los niños, los jóvenes, pero también los que no somos tan niños, porque al hacerlo, miren, se lo he dado a varios amigos y dicen, oye, si yo hubiera sabido esto hace 20 años, otro gallo cantaría, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, es importante que nos vayamos adentrando y para hacerlo más fácil es justo que creamos la comunidad Soy Thinky. Los invito a seguirnos ahí en Facebook, la página es @SoyThinky. Y bueno, pues ahí pueden encontrar un montón de consejos y de literatura y algunas entrevistas al respecto, y donde lo que queremos justamente es acelerar el aprendizaje y facilitar el aprendizaje. Que no les pase como a mí, que tuve que estudiar muchos años antes de poder sentirme capaz de enseñar, sino que pronto en la vida vaya aprendiendo tanto el niño como sus padres a estos temas, a estos diferenciadores. Lo que tú nos decías es primero hablar con ellos, de cómo se gana el dinero. Exacto. Y cómo motivamos, por ejemplo, a nuestros niños a que ellos ganen su propio dinero. ¿A partir de qué edad nos recomendarías? O sea, aquí vemos que Juan Finky y su hermana y su prima pues andan por ahí de los 8, 10 años. Así es. Pero ¿a qué edad? O sea, o como tú dices, desde que tengan como esta Mira, los niños a partir de los 4 y 5 años es cuando empiezan a tener esta relación entre el esfuerzo y el premio. Antes, lo que yo recomiendo es empezarles a dar lo que se denomina el salario emocional. O sea, el niño a los 2 o 3 años puede llevar su ropa sucia al cesto, puede tirar la basura, puede recoger sus juguetes al final. Y entonces, en la vía del aplauso, del beso, del abrazo, del festejo, se le puede empezar a generar esa relación del esfuerzo y el premio. De hacerlos conscientes también del deber cumplido, de la satisfacción del deber cumplido. Y una vez que han aprendido eso, entonces sí ya le pones metas. Yo recomiendo mucho que se les pongan metas físicas. Puede ser desde ejercitarse de X tiempo, puede ser el colaborar en los quehaceres del hogar, pero también recomiendo una que es de práctica, que tiene que ver con el respeto a los mayores, con la forma de hablar, con los espacios que se deben respetar para la convivencia. Hoy la verdad es bien triste que estemos alrededor de una mesa, cada uno con su celular y perdiendo la oportunidad de que la familia conviva. O que incluso llegan visitas y los niños por estar metidos en sus videojuegos, tele o teléfonos,
se les basta saludar a la gente que está llegando. Entonces, si pones estas metas como condicionantes de la entrega de un domingo, que además ahí hemos caído mucho en dilemas sobre ¿por qué le voy a dar un premio por lo que debe de hacer? Eso es una forma de verlo. Pero también hay la otra, dáselo por por lo que haga de extraordinario, ¿no? Y entonces ahí, ¿cómo motivar? Pues empiezas con una meta de decir, tú vas a tener un domingo, primero si haces todo esto, pero que hayas hecho algo sobresaliente a eso que yo no te haya pedido, ¿no? Otra forma ya un poquito más grande es empezarles a generar la inquietud de emprender. Esto de, si tu hijo o tu hija te dice, oye, quiero que me compres un estuche de cuentas e hilos para hacer pulseras, cómpraselo y que lo venda y que gane un poco de dinero. Y ahí hay una fórmula muy interesante que incluso está puesta en el cuento, que el papá puede ofrecerle un apoyo si llega a X meta. Es decir, por cada 10 pesos que tú generes, quizá yo te dé 1, 2 o los que ellos pacten. Para empezar a generar esta semilla del emprendimiento, esta semilla de la generación de negocios. Así que esos son algunos de los consejos y muy pronto, a los 9, 10 años, empezarles a enseñar lo que es hacer un presupuesto. En la forma más simple, esta de cuánto gano y cuánto quiero gastar, y empezarles a mostrar si creen que alcanza, ¿no? Porque de pronto el niño, y de ahí el primero de los consejos, que es hablar de educación, pues él de veras cree que el papá tiene un árbol del dinero. Sí. Porque lo único que tiene que es pedir, y si no le dan, llorar y hacer un drama, y el papá en este sentimiento de quiero todo para mi hijo, quién sabe cómo le hace, pero lo entrega, y ese quién sabe cómo le hace, a lo mejor es la tarjeta que le sale carísima. Sin embargo, si sí le hablaste y le dices, mira, esto es lo que gané este mes, hay que pagar la escuela, hay que pagar la renta, hay que pagar la luz, el teléfono, el queda esto. No alcanza para lo que quieres, pero ¿qué te parece que de tu domingo, tu ahorro, y si te acuerdas que te dije, hay que lavar coches, hijo, yo te ayudo, vamos a comprarlo? ¿Sabes la satisfacción que generas en un niño cuando sabe que eso que quería participó de su esfuerzo? Claro, por supuesto. Pero además estás generando un código mental muy importante que le permite saber que las cosas cuestan esfuerzo, y que lo que le entrega a su padre representa, o su madre, por supuesto, que en nuestra realidad mexicana es mucho más común de lo que creemos, emplea para poderle dar, pues genera un amor incondicional, ¿no? Claro, increíble. Amigos, los invitamos a que nos sigan por todas nuestras redes de Mood TV, a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y si no tienen oportunidad, a través de los podcasts por Spotify. Y seguimos aquí con Bogart Montiel, hablando de este tema tan interesante, tan trascendente para nuestros niños, que yo creo que puede cambiar mucho nuestra mentalidad. Y también nos hablabas en este libro de cómo podemos hacer conciencia también con nuestros niños de lo bello que puede resultar ser el compartir con las personas adecuadas el fruto de este trabajo. Sí, miren, sin duda alguna, una vez que has cubierto primero tus necesidades, porque mucha gente seguro estará pensando, pero si yo gano bien poquito, pero si apenas si libramos el mes, esa es una realidad, y lo digo con todas sus letras. Primero hay que llegar a superar la línea de pobreza, ¿no? Que la verdad, si no superas esa, difícilmente puedes empezar a pensar en el ahorro. Pero quienes han podido salir de ahí lo han hecho a través justo de trabajar y de ahorrar un poquito. O sea, de verdad, a veces creemos que un peso diario no hace la diferencia. Déjenme recomendarles otro libro que se llama Factfulness. En este libro se habla justamente de la maravilla que puede provocar el ganar un peso más y cómo puedes cambiar
de un estilo de vida. El primer estilo de vida tiene que ver con dormir sobre la tierra, apenas con un cartón, tener que caminar muchas distancias para tener agua y tener que movilizarte a pie y comer casi diario lo mismo. Un peso hace la diferencia. En un año puedes tener una bicicleta. ¿Y eso qué? No es una diversión. Porque si tú te vas a otro lugar, puedes tener más oportunidades de trabajo, solo por usar ese medio. Y ya puedes dormir sobre un colchón y no sobre esto. Así que, por más que se crea que un peso diario no puede hacer la diferencia, Cuenta cuenta absolutamente. Amigos, yo los invito de verdad a que vayamos a las librerías y busquemos esta serie de libros de Juan Finke, que en realidad es súper valioso tener libros como estos que educan a las familias, que unen a las familias, que abren conciencia en los niños de temas de educación que generalmente no se tocan. ¿Sí? Porque educamos en otro tipo de valores a los niños, que son muy importantes, el respeto, no sé, pero valores como estos de la innovación, de la perseverancia, del fruto del trabajo, de con quién lo compartes, y hacer esta conciencia en los niños desde que son muy pequeños y con sus familias, yo creo que es algo increíble que se debería de enseñar en las escuelas. Qué bueno que tú haces esta aportación. Y sé que esto no queda aquí. ¿Qué sigue? O sea, ¿qué sigue? ¿Qué proyectos traes? Porque tenemos 2 libros de valores para niños, pero sé que quieres ir más allá, Bogar. Sí, mira, este es un proyecto en el que justamente lo que queremos dar a los niños jóvenes y no tan niños son habilidades diferenciadoras. Habilidades diferenciadoras que les permitan afrontar la vida de manera más exitosa, que les permitan emprender y que les permitan ser diferentes. Por eso el proyecto implica la generación de al menos 6 libros más. Por ahora, como bien lo decías, Lina, tenemos el de Juan Finke y El Camino a la Innovación, que versa sobre esa materia. Juan Finke, En Busca del Árbol del Dinero, que es de educación financiera. Y los que siguen tienen que ver con la importancia de los procesos, la administración de proyectos, principios de código, design thinking o pensamiento de diseño, justamente, la importancia del respeto a la tierra y al cuerpo, que por más que pareciera una cosa, pues a lo mejor accesoria, tenemos que empezar a pensar en eso. Esta es nuestra única casa y nuestro cuerpo, es nuestro único empaque. Nadie que se jacte de ser inteligente debería dejar de atender su cuerpo. Recuerden una cosa, sus ideas pueden ser grandes, pero si se mueren, no hay otro cuerpo. No hay cómo realizarlas. Y la otra materia tiene que ver justamente con la inteligencia emocional. Decía yo, sales de la carrera y el primer miedo es, ¿tendré éxito o no? Cuando tenemos inteligencia emocional, somos capaces de saber, entre otras cosas, que la perseverancia y la pasión bien medidas pueden llevarnos al éxito. De manera tal que con estas 8 materias, el anhelo es crear el Club Finke, en el que a través de mecánicas divertidas, de gamification, de prototipado, incluso de la generación de software sencillos o juegos sencillos, podamos irle dando a los jóvenes y niños y a sus papás la educación diferenciadora pertinente para varias cosas, decía yo. Enfrentar la vida, enfrentar la rapidez con la que la vida está cambiando, pero también irles descubriendo esas habilidades que los hacen natos para poder elegir una carrera de mejor manera. Ese es el objetivo. Por ahora, pues están muy bien trazadas las etapas. Bueno, perdón que diga yo muy bien. Están muy bien trazadas. Más bien están muy bien pensadas, y garantizar es que yo me despierto y me duermo pensando en ese proyecto y en cómo darle a nuestros niños, nuestra juventud, todos esos elementos que nos permitan crear una mejor comunidad. Una mejor comunidad y una sociedad diferente, con otra conciencia. Exactamente. Yo estoy seguro de que sin duda alguna somos más los buenos. Hay que conectarnos, hay que estar más unidos y hay que en conjunto, en inteligencia colaborativa, generar mejores espacios
para los que estamos y para los que siguen. Y si vamos fomentando esta conexión desde edad temprana, otro México nos espera. Estoy totalmente seguro, estoy cierto de que muchas veces en la fila de una oficina pública, cada uno de ustedes dice, ¿por qué no le hacen así? Sí sería más fácil si hiciéramos esto. Pero luego nos llevamos esa idea solamente a discutirla en una mesa, en un café, pero no en damos un chisme, el paso pero no para hacemos hacernos, lo que y debemos que hacer. eso es mucho de lo que nos hablan tus libros, de dar el paso, Sí. o sea, no quedarte nada más en el deseo de quererlo hacer, sino atreverte, romper tus miedos y atreverte a hacerlo. Sin duda, no pierdan tiempo en discutir internamente si lo que pensaron va a funcionar o no. Háganlo y ya luego verán cómo hacerlo. Tengo una frase que es, si no encuentras la forma, hazla, ¿no? Si no encuentras la forma, hazla. Y pues amigos, nosotros encontraremos la forma de hacer que Bogart vuelva a este programa y nos presente los libros que vayan saliendo del horno de este gran proyecto. Los invito también a unirse a la comunidad Soy Thinky para seguir día con día todo lo que Bogart tiene para compartirnos, para seguir todos los días cómo va el proyecto de esta serie de libros y de todos estos talleres que lo que buscan es crear una conciencia diferente para una sociedad diferente, mejor, más abierta, más pensante y más progresiva. Sin duda alguna, Lina. Pues miren, yo la verdad no me resta más que agradecer, en efecto, invitarlos a que me sigan y den like ahí a la página @soythinky. También en lo personal me pueden encontrar como Bogart Montiel en Instagram, en YouTube, sin duda alguna también en Facebook y prácticamente en todas las redes. Diario tenemos una frase para ustedes en las materias de innovación, educación financiera, desarrollo humano, motivación, liderazgo, y además tenemos el espacio de Innovando en el Rincón de Bogart, donde van a ver ahí unas entrevistas padrísimas. No se pierdan, por ejemplo, la que le hicimos al doctor Cristian Peñalosa, que es un científico, neurocientífico, representándonos en Japón, que acaba de diseñar una especie de membrana a través de la cual con el solo pensamiento ha logrado mover un tercer brazo robótico, hacer despegar un dron, cosas de este estilo. Eso es lo que necesitamos. Que sin duda alguna los van a inspirar y van a ver cómo ese joven que se fue de la Ciudad de México a Tijuana y de ahí llegó a estudiar a San Diego, hoy está en Japón representándonos, luego de que el CONACYT rechazara 5 veces su proyecto. Perseverancia es importante para el éxito. Perseverancia. Bogart, muchísimas gracias, de verdad te agradecemos infinito tu presencia en este programa. Y amigos, que pasen un excelente viernes, no se olviden nuestro libro Mi vida querida, de Alice Munro, ganadora del Premio Nobel. Y no quisiera despedirme sin leerles una frase, justamente un fragmento de su libro Mi vida querida. Y dice así: la cuestión es ser feliz, a toda costa. Inténtalo, se puede. Y luego cada vez resulta más fácil, no tiene nada que ver con las circunstancias. No te imaginas hasta qué punto funciona. Se aceptan las cosas y la tragedia desaparece. O pasa al menos. En cualquier caso, de pronto descubres que estás en paz en el mundo. Alice Munro. Que tengan un maravilloso fin de semana. No se olviden a leer. Bye bye.